están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas Hola, noches, buenas noches. licenciada. Buenas noches. Qué alegre saludarlos nuevamente. Ya estamos por acá, activando nuevamente la clase. Bienvenidos. Pues quiero compartirles y nuevamente disculparme. Lamentablemente, pues no se ha podido todavía solventar la licencia que nos amplíen la cantidad de estudiantes. Entonces, por eso hasta ahorita me estaba ingresando para ver si podíamos, si ya habían logrado en el transcurso de la tarde del día de hoy, lograr habilitar más espacio. Pero ya tienen en conocimiento los ingenieros de coordinación académica para poder solventar esto. Solamente nos pidieron pues un poquito de paciencia, ya que es la primera semana con la que estamos iniciando, ¿verdad? Entonces, le ruego ahí mil disculpas. Y pues la clase anterior, un compañero que hizo el favor de apoyar y reproducir esta, con muchísimo, porque pues es importante que todos estemos ahí comunicados. Pero de igual forma, mi compromiso fue de que el día de hoy íbamos nuevamente a retroalimentarnos de los puntos que ya vimos y presentamos el martes pasado. Fue una presentación bastante extensa, amplia, para que hicimos un ejercicio ahí para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir trabajando la clase, ¿sí? Cómo la vamos a ir analizando, cómo vamos a ir aprendiendo cada una de las figuras. Preguntan, perdonen. Sí. Ingrid, a eso voy ahorita. Entonces, les acabo de agregar un material extra y quería preguntarles, los que tienen ahí la oportunidad para ver Classroom ahorita, si estos acuerdos que aparecen acá, acuerdos, ahí dice acuerdos clínica laboral, aparecen ya dentro de los documentos publicados. Si no, no se preocupe, uno a uno yo les voy a ir incorporando estos documentos a la plataforma de Classroom y de igual forma a usted le va a quedar la actividad de poder buscar los acuerdos que mencionemos dentro de la clase con los casos que presente. Usted, pues, como le dije, tiene que crear una carpeta en su escritorio que diga procesal del trabajo 1 y todos los documentos que vayamos presentando, que yo les entregue o que les deje que ustedes busquen en esa carpeta, por favor, tienen que irlos guardando. ¿Estamos? Irlos guardando para que aún no aparecen, dice. Ok, porque aparecen dos. Les voy a dejar el día de hoy, van a ver otros dos nuevos documentos que les voy a presentar, aparte de los que ya tienen cargados, que vamos a hacer la retroalimentación. Tenemos estos acuerdos de clínica laboral porque hace un par de años, pues yo daba clínica laboral y me llevaba a los muchachos a la práctica y casos y pues memoriales, demandas y así y pues gracias a Dios pues funcionaba bastante y se aprendía mucho. Entonces, estos documentos los tengo guardados de la clase que di y como pues trato desde la clase de procesar del trabajo 1 de prepararlos más para que cuando estén en sus clínicas, que ustedes ya en este año inician a sacarlas, tengan esa oportunidad de tener ese control total sobre los documentos que les van a apoyar en el desarrollo, ya sea de mi curso o de la clínica laboral en la que estén cursando. Si su docente no se los da, con mucho gusto yo se los proporciono. También van a encontrar, hay un documento en Word. Ese sí ya está en la plataforma de Classroom. Este lo agregué el día de hoy. Yo sé que muchos van manejando, están en su trabajo. Por favor, si usted está en cualquiera de esas actividades, ahorita no los busque, ¿sí? No se preocupe. Cuando llegue a su casa, revise y véalos. No exponga su vida, por favor. Ahí en la plataforma de Classroom va a encontrar una que dice entrevista a un trabajador, ¿sí? Formulario de entrevista, gracias Eduardo, exacto.
formulario de entrevista a un trabajador. Ese nos va a servir mucho. ¿Por qué? Y ahorita les explico. Voy a empezar y eso me va a servir. Voy a apagar un poquito la cámara para que pongamos atención en los documentos que les voy a presentar. Veamos acá. En este primer documento que ya vimos, que es Principios Procesales del Trabajo Individual, como les dije, lo explicamos a grandes rasgos el día martes y les dije que era un material importante porque iban a servir, porque nos va a servir para darle fundamento legal a su demanda, al caso que usted le va a presentar al juez. Aquí, en el curso, vamos a aprender a pensar, a interpretar primero lo que el cliente nos está diciendo, ya sea un trabajador o un empleador. Aquí vamos a aprender a pensar en esa dinámica. Pero también tenemos que cuando presentemos un escrito, por favor, es importante que usted lo tenga presente. Usted necesita un resultado positivo para lo que usted pida en el memorial de demanda, en cualquier memorial en donde presente alguna prueba o algún documento en donde usted necesite que se adjunte al expediente. ¿Qué necesita usted? A hacerle ver al juez todo lo que su cliente le está pidiendo. ¿Estamos? Usted necesita entender lo que su cliente necesita pedirle al juez. Entonces, los principios procesales son fundamentales para poder darle esa forma legal y que el juez pueda entender que en su momento son mecanismos importantes y necesarios para que el juez vea ese derecho que tiene el trabajador, ¿sí? Ese derecho a la prestación que está pidiendo, ¿sí? La finalidad es proteger la dignidad del trabajador y lo que por años en su momento desarrolló y entregó una fuerza de trabajo y está pidiendo esas prestaciones laborales irrenunciables. ¿Qué es lo que hacen los principios procesales? Orientar, encontrar la normativa legal, que sea ese derecho interpretativo, que unifique la legislación, la ley como la tenemos acá, letra muerta. Recuérdense que en nuestros códigos, en nuestra Constitución, tenemos una serie de artículos, pero es letra muerta, tenemos que darle vida para que podamos orientar al juez. Como ya bien lo decía en su momento, este material, para los que no estuvieron en la clase anterior, este material fue hecho exclusivamente, específicamente para ustedes como estudiantes y futuros profesionales, por el licenciado juez de trabajo, el licenciado Marlon Arnoldo López Najarro, que con mucho gusto se los presento. Él es mi hermano, él es juez de carrera de más de 25 años. Él elaboró estos principios procesales para compartirlos con ustedes, para que ustedes puedan entender lo que mira un juez cuando analiza una demanda, cuando analiza una pretensión, un memorial, cómo ustedes pueden manejar los principios procesales para encontrar esa normativa interpretativa, para interpretar o orientar al juez a través de la norma, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver una serie de principios. Vimos el martes el principio protectorio tutelar que busca proteger principalmente la dignidad de las personas. Y al final, encontrar las diferencias entre el trabajador y el empleador y encontrar un justo equilibrio en esa negociación. Hacerle ver al empleador cuáles son esas prestaciones irrenunciables que tiene que pagarle al trabajador, que por ley, por derecho corresponde. Y para eso, pues, están los principios procesales. Es uno de los mecanismos o herramientas que tenemos
para hacer valer esos derechos, ¿sí? Entonces, uno de los primeros documentos, por favor, ustedes les queda la obligación de leerlos. Estos documentos son básicamente, están muy sencillos, está explicado muy fácil para que usted lo pueda entender. Aquí también, en este otro material que les presenté, Derecho Procesal del Trabajo, primera parte, aquí vamos a ver conceptos muy generales del derecho procesal del trabajo. Pero ojo, es bien importante que usted también se recuerde, se lo decía, de todos aquellos conceptos que usted aprendió en el derecho del trabajo 1. Aquí vamos a ver las figuras procesales, cómo operan, cómo pueden aplicarse en el funcionamiento del derecho. En esta oportunidad, en este semestre, vamos a estar viendo el derecho procesal individual, o sea, un trabajador, un patrón. En el octavo semestre, si Dios nos da la vida pues las autoridades permiten que continúe con ustedes dando clases y ustedes pues quieran seguir el curso conmigo, estaríamos viendo la segunda parte, que es derecho procesal colectivo de trabajo. Aquí es varios empleadores, varios trabajadores o varios trabajadores y un empleador, ¿sí? Ese es el derecho colectivo, un derecho colectivo común para todos. Pero en este semestre nos toca ver el derecho procesal individual. Es lo que nosotros tenemos que ver, aprender a ver y a conocer al trabajador cuáles son esos derechos irrenunciables que le corresponden. Cuáles son esas pretensiones que el trabajador necesita o bien qué prestaciones laborales se le han dejado de pagar. ¿Qué en su momento, qué incumplimientos dentro de esa relación laboral se está dando? Entonces, en este documento queda la obligación por parte suya, y lo dice claro en la plataforma de Classroom, que es obligación suya tener lectura anticipada, ¿sí? Yo tengo una frase muy común con todos los estudiantes y por favor quiero que voy a activar mi cámara para que no se le olvide. Yo les digo a los estudiantes, en guerra avisada no hay muertos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo con antelación le estoy entregando este material. Este material es dentro de las instrucciones en Classroom, dice que debe de leer de forma anticipada antes de ingresar a la clase. Por favor, hágalo. En su momento, cuando yo les diga, miren jóvenes, les dejo de tarea realizar tal investigación, encuentre tales definiciones. Le doy los conceptos y usted encuentra las definiciones. Cuando sea así, hágalo. Por favor, hágalo. ¿Por qué razón? Porque esos conceptos lo van a anticipar a usted para la próxima clase. Si no, cuando yo ya esté hablando, le presente los casos, le diga las situaciones, usted no me va a poder seguir el paso. Además, yo les decía el martes pasado a sus compañeros, y nuevamente lo repito, normalmente cuando yo le digo es tarea, es una actividad personal que usted va a hacer, no me va a entregar a mí esa tarea, no. Es tarea para que usted enriquezca sus conocimientos. Y al final, déjeme decirle que esas son preguntas de examen las que voy a dejar. Si yo le digo, miren, dentro de este documento, como ejemplo, aquí hay varios conceptos: derecho procesal obrero, derecho procesal industrial, derecho procesal social, derecho procesal del trabajo. Mire, hay 4 conceptos diferentes. Y la tarea es, para el día de hoy, busque la definición de cada uno de estos conceptos, encuentre la diferencia, por qué se dice obrero, por qué se dice industrial, por qué se dice social y por qué se dice del trabajo. ¿Qué va a pasar? En el examen, si usted hizo esa tarea,
yo puedo tomar, mire, escriba la definición del derecho procesal obrero. Ya fue una pregunta de examen que yo le dejé. O bien yo voy a escribir la definición del derecho procesal obrero y como usted sí hizo la tarea, va a saber que estoy hablando del derecho procesal obrero. Pregunto, ¿me comprenden? Sí. ¿Sí? Sí, licencia. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Licenciado. Ok. Entonces, cuando les diga tarea es porque ustedes van a participar. Ustedes de forma individual van a hacer la actividad y esa actividad al final tiene su recompensa porque es una pregunta de examen. Yo de una vez se las estoy dejando. Usted mismo, si quiere, la subraya, la anota, pregunta de examen y usted ya sabrá, ¿verdad? Cuando haga sus resúmenes, ¿a qué le va a poner más énfasis? Bueno, entonces este material, Derecho Procesal del Trabajo 1, contiene la mayor parte de todo el programa del semestre. Entonces, no es un material muy extenso, puede leerlo, léalo y así usted ya cumplió con esa parte que le digo que usted es lectura anticipada. Bueno, a la par vamos a ir trabajando este esquema del juicio ordinario laboral. Vamos a entender cuál es el orden de cómo se tiene que llevar el proceso laboral. Allá en los juzgados, cómo es que se desarrolla el proceso ordinario laboral. Y aquí, este esquema le muestra a usted de forma ordenada paso número 1, paso número 2, paso número 3. El paso número 1 que tenemos que hacer, la demanda o escrito inicial. Esto es ante un juzgado de trabajo y previsión social, ¿sí? Entonces, el paso número 2, si la demanda no tiene previo, no aduce de ningún defecto, ¿qué le corresponde al juzgado? Dictar la primera resolución de trámite, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir desarrollando el esquema. Pero para poder desarrollar el esquema, les explicaba la clase anterior que debemos de entender qué es el juicio ordinario. Dentro del derecho del trabajo hay varios procesos que tenemos que aprendernos, pero este es básico. Este es digamos, el proceso base para desarrollar los demás. Este es un proceso de conocimiento. Así se le denomina al proceso ordinario. Es un proceso de conocimiento. ¿En qué materia? Laboral. Recordemos que también ustedes ya llevan civil, ¿verdad? Pregunto. Así es, No, licenciado. sí, Licenciada. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí también ven el juicio ordinario, ¿verdad? Pero en materia civil. Déjenme decirle que en materia de trabajo vamos a tener varias normas ordinarias que van a complementar el derecho del trabajo. Tenemos como primera norma la norma de la Constitución, una norma constitucional, la Constitución Política de la República de Guatemala, de ahí nace el derecho del trabajo. De ahí se crea el orden del derecho del trabajo. También vamos a tener normas como lo es el derecho civil. ¿Por qué el derecho civil? Porque en su momento el derecho civil ha sido la base de este ordenamiento jurídico. Recordemos que la primera norma ordinaria que existió allá en Roma fue el derecho civil. Y de ahí se desligan y se desarrollan toda una serie de normas ordinarias que al día de hoy manejamos. También el derecho procesal civil y mercantil. Estas son normas que ustedes tienen que tener a la par, por favor, junto con su código de trabajo. 4 normas específicas por el momento. La Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Hay otras más, pero por el momento, para que no se me estrese mucho, esas 4 son básicas. Porque si en algún momento en nuestro Código de Trabajo no aparece alguna figura procesal, entonces supletoriamente nos vamos a ir al Código Procesal Civil
y mercantil. ¿Me entienden? Entonces, el martes pasado cerramos la clase leyendo el artículo número 12, ¿verdad? Del Código de Trabajo. Ya vamos a regresar, ya vamos a irnos al código. Y el próximo artículo que vamos a ver va a ser el artículo número 15. Entonces, regresando ahorita al juicio ordinario laboral, el esquema que ustedes tienen en pantalla acá, miren ese esquema, guárdenlo. Con este esquema, yo les soy honesta, yo aprendí a estudiar el derecho del trabajo. Todos los materiales que ustedes les estoy entregando son una guía básica para poder aprender el derecho del trabajo y le va a servir para su privado. Créanme que todos los estudiantes que gracias a Dios ya se han graduado, que pasaron conmigo, que estuvieron conmigo en estas aulas, este material ha sido sumamente sencillo y elemental para que ellos hayan podido estudiar. Y la parte suya, pues que se trata de dedicarse un poco más y poder entenderlo. Entonces, guarde toda esa información, por eso les pido que creen una carpeta específica, Derecho Procesal del Trabajo 1, y vayan guardando todos sus documentos ahí. Para el día de la clase, vamos a ver quién se recuerda, que dije que tenían que llevar. ¿Qué tienen que llevar? El esquema del juicio ordinario impreso y el escrito. Exactamente. Muy bien, gracias. Entonces, cómo trabajar un primer escrito, la estructura de un escrito y el juicio ordinario laboral. Estos documentos tienen que llevarlos impresos. Si usted puede imprimirlos todos, sería excelente, porque en algún momento, pues, la guía, las diapositivas con las que estemos trabajando, con este esquema que lo vamos a ir desarrollando, que básicamente tienen que tener su esquema porque es un orden. Les doy una guía, cómo vamos a ir paso a paso desarrollando el juicio ordinario. Y elemental, sumamente elemental, su constitución, su código de trabajo, su código procesal civil y mercantil. Estos 3 códigos no le pueden faltar. Aquí, en la clase virtual, voy a tratar de avanzar en el contenido de todos los materiales que les estoy entregando. Y vamos a tener la clase hasta las 8:30, por favor, tómenlo en cuenta. Hasta las 8:30 dejo de hablar del contenido de la clase. Puntos a desarrollar. Si alguien después de las 8:30 quiere hacerme alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto yo le puedo dedicar unos minutos y podemos resolver. En clase presencial, lo aclaro, la clase está programada de igual forma de 7 a 8:30, pero también comprendo, fui estudiante, anduve en bus y sabía muy bien que cuando el bus se iba, era el último bus que encontraba para mi casa y tenía que irme, aunque la clase estuviera genial, pero lamentablemente no tenía cómo transportarme a mi casa. Así es que no se preocupe, el contenido lo voy a dar desde las 7 en punto hasta las 8. Full contenido. Después de esa hora, yo con mucho gusto me voy a quedar resolviendo dudas y aclarando dudas para los que se queden, ¿sí? Pero contenido full va a estar de 7 a 8. Manejo de código. Por eso les estoy diciendo anticipadamente, y aquí es donde viene el dicho que siempre les digo. En guerra avisada no hay muertos. Por favor, lleve su código de trabajo. Los exámenes conmigo son prácticos. Le presento casos reales. Y créame, cuando no hacen caso de llevar su código, muchas veces lo compran el día del examen y ese día del examen, ese pobre código parece una enciclopedia de 10 tomos. No encuentran nada. En cambio, en clase, conmigo les voy a enseñar a leer. Les voy a enseñar a interpretar la norma, cómo ustedes tienen que entender cómo se aplica cada uno de esos artículos que nos van a servir de fundamento para el desarrollo del juicio.
ordinario en este caso. Hay otros juicios, hay otros procesos que los vamos a ir aprendiendo conforme se vayamos desarrollando el curso, ¿sí? Entonces, sí es importante, por favor, que lleven su código. Entonces, el juicio ordinario, este esquema lo tienen que llevar. Esta es nuestra guía y con ese vamos a ir desarrollando el proceso. También tenemos la guía de la estructura de un escrito. Es otro documento también que nos va a servir para aprender a trabajar su demanda, cómo realizar un memorial, ¿sí? Es tan triste ver a los profesionales y más triste aún entregarle a uno como usuario a un profesional su problema y que este profesional no sepa cómo defender los intereses del cliente. Recuérdense que ahorita se están formando para ser buenos y excelentes profesionales. Si usted no hace bien su trabajo como abogado, allá está el Colegio de Abogados, en el Tribunal de Honor, y se van a ir a quejar de su trabajo. Pero ese es si legalmente el cliente hace las cosas de esa forma. Pero lamentablemente en estos tiempos estamos viviendo algo diferente. Si el cliente no está contento con su trabajo, muchas veces toman acciones en contra de su vida. Y no se vale que usted, como un profesional del derecho, no ejerza bien su trabajo. ¿Sí? Recuérdese que su cliente está confiando en que usted es el abogado. Usted es el asesor legal que sabe muy bien cómo aplicar el derecho. Así es que es importante, por favor, y eso lo vamos a ver en clase, cómo saber leer cada artículo, cómo saberlo interpretar y cómo aplicarlo. Por eso le digo, aquí va a aprender usted a pensar como abogado de la parte trabajadora, como abogado de la parte empleadora y también va a aprender cómo hacer que el juez resuelva lo que usted le está pidiendo en el memorial. Pero tiene que explicárselo bien al juez. Su cliente está confiando en usted. Y por eso mismo, ahí mismo en Classroom va a encontrar un documento, ahorita voy a mostrarle, hay otro documento que quiero mostrarle. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento y les voy a presentar otro documento. Este es sumamente importante y nos vamos a empezar a desarrollarlo. Pregunto, ¿lo ven todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Lic. Bueno, ese sí ya está en la plataforma de Classroom, ¿sí? Lubia, ¿me quieres preguntar algo o solamente de que sí ya está, de que ya lo puedes ver? Perdón, licenciada, sí lo pude ver. Excelente. Muy bien. ¿Y por qué está si usted se da cuenta, no se lo estoy presentando en PDF? Se lo estoy entregando en Word, ¿sí? En un formato editable. ¿Qué quiere decir esto? Este documento, guárdelo, es crucial. Miren, este documento yo lo elaboré con la autorización del Bufete Popular, porque en su momento, pues, estuve también en clínicas, como ya les decía, y este material me apoyó muchísimo para ayudar a mis estudiantes a que pudieran entender lo delicado y lo complicado que es
escuchar a un cliente. Aquí en las clases, mientras estamos acá, pues es muy bonita la norma, yo leo que es trabajador, que es patrono, que es salario, pues está bonito. O sea, lo leo y lo leo como lorito, pero a veces no entiendo nada y a veces, pues, ese artículo no dejó nada. Pero a dónde vamos y para esto es procesal, lo que estamos viendo ahorita, es que usted aprenda a escuchar a su cliente. Y por eso vamos a hacer este ejercicio. Y este ejercicio sí va a tener un punteo. Este cuestionario lo vamos a presentar, pero más adelante les voy a dar instrucciones, ahorita no, de cómo lo va a presentar usted. Pero solo me interesa presentarles el documento el día de hoy, porque es importante que ese formato lo lleve y lo tenga en clase. Bueno, este cuestionario nos va a permitir conocer a nuestro cliente, saber quién es nuestro cliente, ¿sí? Este cuestionario es una guía que va a permitir saber de qué se trata el caso que me están planteando. Y créame que cuando usted se dé cuenta, cuando usted termine de entrevistar a su cliente, se va a dar cuenta que muchas veces la información que su cliente le da, usted no la entiende. O sea, no sabe ni por dónde empezar. Y que no le pase esto cuando ya esté en su oficina, en su bufete. Y usted diga, sí, mire, licenciado, usted ya se graduó y se graduó con summa cum laude y fue en las principales notas, toda era 100 en los semestres. Pero cuando usted tiene que escuchar a su cliente, no sabe ni siquiera qué le está diciendo su cliente. No sabe ni por dónde empezar. Entonces, esta guía nos permite conocer a nuestro cliente. El nombre, la edad, datos personales, un número de teléfono, el de él y el de otro y el de otro. Pídale 2, 3 números de teléfono porque muchas veces no contestan en uno, tienen que contestar en más de algún otro, en su vecino, en su mamá, en su hermano, en su papá, más de años. Entonces, además acá nos permite saber, aquí lo digo con claridad, miren, aquí le vamos a cambiar, porque fue en el 2023 que di la clínica. La información que se registra en el presente formulario son para fines académicos y no genera compromiso alguno con los participantes y estudiantes que lo realizan, razón por la cual los datos son de uso confidencial. En este caso, pues era para la clínica laboral. Aquí le vamos a colocar, por favor, le vamos a cambiar y le vamos a poner Derecho Procesal del Trabajo 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahí, por eso está en formato editable. En el 2023, pues, tuve la oportunidad estuve muchos años dando la clínica, pero pues cuestiones personales ya no pude continuar. Pero tengo todo este material que es mío y con mucho gusto se lo entrego a usted para que usted lo pueda también trabajar y aprovechar. Entonces, aquí le cambia, por favor. ¿Qué dice acá? Fecha de la finalización de la última audiencia en la Inspección General de Trabajo. Puede ser que el cliente haya ido a la Inspección General de Trabajo a presentar denuncia o no. Pero para eso son todas estas preguntas, para conocer y saber qué es lo que hizo el cliente, quién lo contrató, el horario, el salario que devengaba, quién le pagaba, la forma de pago, efectivo, depósito o cheque, voucher que firmaba, un voucher recibo, una hoja en blanco, ¿sí? Bueno, usted lo va a ir leyendo. Conforme lo vaya leyendo, lo va a ir conociendo. Por eso es importante que lo lleve también a la clase. ¿Estamos? ¿Y qué vamos a hacer acá? Este es el paso número 1. Ya todos vieron el formulario, ¿verdad? Ahí lo van a ver despacito. Ahí lo imprime.
Les queda tiempo ahí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estos materiales? Buscamos que usted tenga información con la que podamos trabajar. Porque el primer paso que vamos a dar es crear, ¿qué cosa? La demanda. Esto es lo primero que vamos a hacer, crear una demanda. Pero ¿cómo, con qué información vamos a crear una demanda? Primero tenemos que tener información de nuestro cliente. Tenemos que saber qué le pasó a ese trabajador. El martes pasado yo les daba un ejemplo, les presenté un caso donde les decía que el trabajador había trabajado desde el 2005 hasta el 2000, había sido contratado en el mes de mayo, creo yo, 2005, y había finalizado su relación laboral en diciembre de 2025. ¿Cuántos años aproximadamente? Pues dijimos ahí unos 20, 19 años y meses. Ahí vamos a sacar la cuenta más adelante. Durante esos 20 años, él empezó devengando el salario mínimo, pero conforme fue transcurriendo el tiempo en esos 20 años, el trabajador pues fue escalando puestos dentro de la empresa y asimismo su salario fue cambiando. Cuando él finaliza su relación laboral en el año 2025, ¿qué pasa? Él ya devengaba alrededor de 7,000 quetzales, cuando él en el 2005 empezó ganando 2,500, por decir algo. Terminó ganando 7,000 quetzales. Pero ¿qué sucede? Su empleador, su patrono, cuando le da su liquidación, primero lo despide por reorganización laboral, con un despido justificado, según el empleador. Una reorganización laboral. Segundo, cuando le calculan sus prestaciones laborales irrenunciables, usted ya sabe cuáles son las irrenunciables, ¿verdad? Ya estudió la Constitución. ¿Qué le dijo? Que le iba a calcular el salario sobre su salario mínimo actual. Hay que ver cuál fue el salario mínimo del año 2025. ¿Sí? Mire todo lo que usted ya tiene que ir pensando. Luego le dice su cliente que él empezó a trabajar en el 2005 y que terminó en diciembre de 2025, que empezó ganando un salario de 2,500 y que al tiempo que finalizó su relación laboral ganaba un salario de 7,000 quetzales. Entonces, ¿por qué el empleador, por qué el patrón no le pagó sobre el salario mínimo? El patrono le dice al trabajador, mira, no te voy a, vos ganabas alrededor de 7,000 quetzales aquí en la empresa, pero recordate que ganabas ese salario al final de mes porque te pagábamos bonos por productividad, bonos por antigüedad, pero todos esos bonos no forman parte de tu salario, eran bonos, ¿sí? No se pueden calcular dentro de tus prestaciones laborales. Eso le dice el ex empleador al trabajador. Pero le dice, y como el despido es justificado, porque por reorganización interna ya no necesitamos de tus servicios laborales, entonces el despido es justificado, no te vamos a pagar indemnización. Puede ser que muchos de ustedes que están escuchando este ejemplo se sientan identificados, porque lamentablemente allá afuera, allá afuera, en la sociedad real, así es.
O bien dirán ustedes, no, esa es una exageración. No, lamentablemente así pasa. Entonces el empleador le dice, te vamos a calcular tus prestaciones laborales porque fuiste un buen trabajador durante 20 años, te las vamos a pagar, pero sobre el salario mínimo actual. Entonces, ese es el caso que le lleva a su cliente. Eso le cuenta y por eso busca sus servicios profesionales. Vamos a escucharlos, porque ya me escucharon a mí ustedes. Dígame. Vamos a levantar la manita, quedamos. Aquí vamos a levantar la manita. Y me dice usted de todo lo que he planteado ahorita, qué es legal y qué no es legal. Por esta vez no se van a fundamentar, pero en las próximas veces estamos en procesal del trabajo. Vamos a aprender a fundamentarnos, ¿oyeron? No hay problema. Esta vez lo vamos a dejar pasar. Vamos a ver, Claudita, gracias por abrir el foro. Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo considero que no es legal, por ejemplo, la medición del salario mínimo, o sea, la medición de sus prestaciones en base al salario mínimo, porque desde lo que yo he aprendido, se tiene que hacer los cálculos según los años trabajados, según los aumentos, incluso las horas extras, ¿verdad? Va a depender de las condiciones en las que uno esté laborando. Gracias, Claudia. Por favor, Eduardo. Buenas noches. Esa frase de reorganización, muchos lo toman como legal. Eso es, el patrón trata de engañar al trabajador y pues muchos ignoran eso, ¿verdad? Y toman la decisión de aceptar el despido, ¿verdad? Gracias, Eduardo. Anthony. Sí, licenciada, buenas noches. Yo estaba considerando de que sí es legal de que se tome el salario mínimo de hoy en día si eso fue estipulado en el contrato. Ahora si en el contrato el salario base fue otro y ya sea más al mínimo, se debería de tomar el salario que está en el contrato, porque los ingresos extras, ya sea como horas extras, bonos, etcétera, etcétera, eso no es algo como que, ¿cómo lo podría explicar? No es algo... eh, no es algo que que esté tipificado en algún contrato en el que se pueda tomar prueba como para sacar algún tipo de cálculo para realizar alguna indemnización o algo así. Pero gracias, Anthony. Sí, vamos a ver. Recordemos que aquí estamos aprendiendo todos. Todos vamos a aprender y créanme que conforme vamos avanzando en el curso, vamos formando nuestros propios criterios y de eso se trata, de ir trabajando e incorporando la norma para darle forma al conocimiento y a los criterios legales que vayamos formando como profesionales del derecho. Me disculpo si no digo bien el nombre y me corrigen, por favor. David, ¿es correcto? Es Javib, licenciada. Ah, Javi, muy bien, gracias, bienvenido. Sí, licenciada, yo creo que todo lo que indicó es una ilegalidad. Primero que nada, el trabajador debe ser indemnizado, ya que reestructuración no es algo que se le atribuya que el trabajador tenga una responsabilidad en el despido. O sea, prácticamente el empleador está prescindiendo del contrato. Va, primero. Segundo, sí, yo creo que lo habló en la clase pasada acerca de un convenio internacional, no tengo aquí el dato ahorita en la mano, disculpe, que indica que todos esos salarios y asimismo las bonificaciones que estaba recibiendo el trabajador van incluidas en este cálculo de lo que es la indemnización. Entonces, prácticamente las tres son ilegalidades, o sea, el trabajador primero no
no es un despido justificado, ya que reestructuración es algo de que es culpa prácticamente del patrono que está prescindiendo del contrato. Segundo, debido a ello sí acredita recibir una indemnización por todos los años trabajados. Y tercero, todo el cálculo tiene que incluir estos bonos. Gracias, Javi. Agradezco mucho el apoyo. Vamos a ver quién sigue. Joel, ¿había alguien más? Scarlett, ¿qué pasó? No tengan miedo de hablar, no se preocupen. ¿Oyeron? Es importante que hablen, que expongan, porque si nos equivocamos, corregimos. Por eso Buenas estamos noches, aquí en la licenciada. clase. Ahorita voy a Scarlett. Porque si nos equivocamos, no importa. Corregimos aquí y aquí corregimos en clase. Ahorita se vale como estudiantes, porque estamos aprendiendo. Pero allá afuera, como abogados, ante un juez, ante su cliente, ahí ya no se vale, ¿sí? Bueno, dime Joel y luego Scarlett y luego Alvin, los escucho. Muy buenas noches, compañeros, y buenas noches, licenciada. Primeramente, no sé si se me escucha bien. Ok. Bueno, yo en este caso plantearía el escenario porque yo también me tendría que poner en este caso como abogado, si soy de la parte del patrono y también obviamente de la parte del trabajador, ¿verdad? Entonces, siempre van a existir dos puntos de vista en caso, por ejemplo, yo represente al patrono y en caso yo represente al trabajador. Por ejemplo, yo creo que fuera posible realizar el despido, no sé si es o no correcto. Por ejemplo, si existieran las condiciones externas que rodean a la empresa, cuestiones políticas, económicas, que lleven a la empresa a una reestructuración. No necesariamente, por ejemplo, por gusto y gana del patrono, pues vamos a hacer una reestructuración. Pero si en caso sí existe una fuerza mayor política, económica, social, que permita que realmente exista una reestructuración, creo que también el patrono tiene los elementos necesarios para poder tomar ese tipo de decisiones. Y en caso, por ejemplo, creo que también existe, se puede poner en una huelga, perdón, del lado del patrono, para poder parar las actividades de trabajo a causa de estas condiciones externas que van a permitir que surja la reorganización. Ese es en el punto del despido por parte de la reorganización. Obviamente debe haber un proceso para determinar si es lícito o no el despido, ¿verdad? Pero yo creo que sí existirían los escenarios posibles para que se pudiera realizar ese despido viniendo de una estructuración. Y referente a lo del salario, licenciada, sería, por ejemplo, yo en este caso tendría una duda. Por ejemplo, si en algún momento el trabajador a lo largo de los años, pues, estuvo ingresando poco a poco, estuvo escalonando poco a poco en su salario y pues en un punto yo creo que las comisiones o bonificaciones no son 100% fijas todos los meses. Por ejemplo, hay trabajadores que trabajan por comisión, por bonificación de llegar a una meta y no siempre, por ejemplo, llega a los 7,000. Quizás en 2 meses anteriores ganó 6,500, 6,000, otros meses 7, otros meses más de 7,500. Entonces, en ese caso, precisamente, ¿cómo se calcularía ese tipo de prestaciones, verdad? Solamente, Gracias, licenciada, muchas Joel. gracias. Gracias, Joel. Muy bien, ahí vamos a resolver dentro de unos minutos. Voy a dar paso a dos compañeros más o tres. Tenemos a Alvin y Byron. Scarlett, no sé si vas a tomar la palabra antes de tus compañeros, pregunto.
Buenas noches, licenciada. Sí, mucho gusto. Solo para hacer el comentario, ¿verdad? Bueno, en mi caso, también como lo dice el compañero, ¿verdad? Que hay que ponerse de ambas partes, aunque pues uno normalmente, pues la mayoría somos trabajadores, ¿verdad? Entonces, creo que a mi punto de vista sería más de que sí le debe de efectuar el pago de sus prestaciones, pues por supuesto las irrenunciables y también la indemnización, porque como mencionaban los compañeros anteriores, no es como una causa que sea por culpa o responsabilidad del empleado. Ahora bien, con respecto al tema que usted platicaba en la clase anterior, ¿verdad? De que en algunas ocasiones a mí me pasó, bueno, sigo en esa situación porque sigo en ese trabajo, en el cual al momento de que me contrataron, a mí me hicieron firmar una hoja donde yo daba el consentimiento y tenía conocimiento de que al momento de un despido se iba a pagar sobre la base, ¿verdad? Que dan ahí. Por supuesto, hay bonos y todo, ¿verdad? Que suman una bonita cantidad, pero que el empleador, perdón, el empleado ya tiene conocimiento de que cuando se le dé su tiempo, va a ser sobre la cantidad mínima, ¿verdad? Ok, gracias, Obviamente, licenciada. Gracias, ok, licenciada. Perdón que interrumpa ahí. Solamente quiero dar paso porque les quiero dar respuesta a todos, ¿oyeron? Para que nos dé tiempo porque ya son las 8, se me va el tiempo voladísimo. Alvin. Alvin, si no, Sí, Byron. buenas noches, licenciada. Eh, pues ya concatenando lo que dicen los compañeros, creo que tenemos que tener muy en claro que no importa del lado de quién estemos, sino que tenemos que observar lo que la ley nos regula, ¿verdad? Y pues obviamente, ahí como hemos visto, también tenemos que tomar en cuenta mucho de los convenios. Y no obstante que se haya firmado una carta o que en el contrato esté estipulado, pues estas cláusulas serían nulas ipso iure, porque así lo establece la ley. Entonces, pues, si yo estuviera del lado del patrono, tal vez como abogado no me correspondería tergiversar la ley, sino que tal vez buscar algo de cómo justificar algo de por qué se dio el despido. Va, no sé, buscar una causal si el empleado, por ejemplo, no cumplía con sus funciones o algo así, pero no podría basarme, por ejemplo, en una reestructuración, porque esa no está tipificado en la ley, o sea, no es una causal. Y Muy también bien. tenía una duda, licenciada, no sé si usted me podría ayudar. Déjala ahí y luego Es un resolvemos. caso, Dime. es un caso didáctico que yo vi, donde calculaban, digamos, por ejemplo, hoy despidieron al empleado, pero lo despidieron a las 11 de la mañana, por ejemplo. Entonces calculaban la indemnización, sus prestaciones, únicamente al día de hoy, solo por las horas que había trabajado. Yo considero que tendría que pagarle toda la jornada, ¿verdad? Y yo traté de buscar algo, si hay alguna base legal o algún criterio, algo de jurisprudencia, pero no pude encontrar si es válido que solo le paguen, por ejemplo, 3 horas, porque el empleado se presentó a trabajar. Esa era mi duda. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, Alvin. Byron, por favor, Ricardo. Buenas noches, Linda, muchas gracias. Estaba analizando el despido por reorganización. Según el artículo 77 del Código de Trabajo, pues no figura como causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Entonces sí sería ilegal. Muy bien. Gracias, Byron. Ricardo. Buenas noches, licenciada. Sí, con el tema de la reestructuración me surge un tanto la duda, ya que, por ejemplo, con el avance de las nuevas tecnologías, la reestructuración podría ser válida, digamos, si ya existe una inteligencia artificial que pueda cumplir las funciones que realiza un trabajador. Entonces, la reestructuración per se podría llegar a tener una causal justa, ya que digamos que yo realizo determinado proceso de archivo, pero por medio de la automatización con una inteligencia artificial, se cumpla eso y ya no sea necesario en mis servicios.
Entonces ahí se podría llegar a aplicar como causa justa la reestructuración, porque ya no sería como el buscar salir por la tangente como comúnmente lo hacen algunos patronos, sino la real causa de que yo ya no cuento con como una figura necesaria dentro de la organización, ¿no? Correcto. Ujú, sí, ahí se tendría que buscar la causal, ¿verdad? Ok, por favor, Ricardo, teníamos a otro Ricardo. Virula, Byron, Virula, ¿puedes bajar tu manita, por favor? Y Ricardo Aguilar. Licenciada, buenas noches. Justamente lo que decía el compañero con el artículo 78 del Código, 77 del Código de Trabajo no estipula nada de ese tipo de dar por terminado el contrato. También lo que usted mencionaba en la clase anterior del convenio 95, en su artículo 1, que tienen que ser tomados todos los, ya sea bonificaciones o cualquier cantidad de remuneración que reciba el trabajador. Debería de incluirse en lo que es la indemnización. Ok, gracias, Ricardo. Bueno, gracias, jóvenes, por apoyarme en cuanto a la manifestación de puntos de vista. Cada uno de ustedes, pues, tiene ya un criterio, se está formando un criterio de una idea y está analizando. Y eso es el éxito de la clase. Al final, nosotros necesitamos, como le dije, estudiar cuál es la razón por la cual nuestro cliente necesita nuestros servicios profesionales. Y ahí es donde nos vamos a esa entrevista que nosotros necesitamos hacerle para conocer un poquito más de fondo qué fue lo que pasó en esa relación laboral, qué fue lo que sucedió en esos 20 años. Bueno, hay muchas preguntas, muchas manifestaciones por parte de ustedes. Una, ¿es legal o no el haberlo despedido por una reorganización? Bueno, ¿cómo vamos a saberlo? Tenemos que conocer el reglamento interno del trabajo. Recuérdense que en cada empresa, en cada entidad, hay un contrato, hay un reglamento interno. Esas son las obligaciones patronales. Sí, exacto. Nosotros vamos a ser abogados. Somos abogados de la parte empleadora, tenemos que cuidar sus intereses. Tenemos que ver que hayan reglamentos, hay un reglamento interno de trabajo debidamente inscrito en la Inspección General de Trabajo. 2, tiene que ver contratos debidamente aprobados por la Inspección General de Trabajo y que los contratos que han firmado los trabajadores están legalmente inscritos en la Inspección General de Trabajo. Porque hay muchos contratos, como ya decían los compañeros, que nos hacen firmar que debemos de renunciar a nuestras prestaciones, debemos de renunciar que al momento que nosotros nos retiremos no nos van a pagar indemnización o que cuando nos calculen nuestro salario solamente va a ser sobre el salario mínimo o el salario base que tengamos y no sobre ninguna indemnización o bono que tengamos. Recuerden, como abogados de nuestro empleador, asesores, tenemos que asesorarlos que esos documentos tienen que estar plenamente autorizados por la Inspección General de Trabajo. Y créanme, no, ese tipo de contratos, ese tipo de reglamentos que estipulan ese tipo de situaciones no están legalmente autorizados. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a cuidar a nuestro cliente, al empleador, al patrón. Siguiente. ¿Cuál es la razón por la que se despidió? Pueden haber muchas, llegaba en estado de ebriedad, no cumplía con su jornada de trabajo, el trabajo pues durante ya como eran 20 años de trabajar para la empresa, ya no trabajaba con la misma dedicación. Bueno, ¿qué tenemos que tener nosotros como asesores? Tiene que haber un sistema disciplinario interno. Miren, el trabajador, cuando presente su demanda en el juzgado, va a existir la tutelaridad, porque aquí hay una desproporción, se dice, en donde el patrono tiene la parte económica y el trabajador la fuerza de trabajo. Entonces, el juzgador trata de equilibrar esas dos fuerzas.
¿Y cómo equilibra la del trabajador? Que todo lo que diga el trabajador se tiene por cierto. ¿Y cómo el patrono va a desvanecer todo lo que el trabajador haya manifestado en esa demanda? A través de pruebas, a través de documentos, ¿sí? Si hay un contrato de trabajo y el trabajador no lo está cumpliendo, hay un reglamento interno de trabajo. Gracias, Carlos. Carlos ya dio con la respuesta a dónde iba. Si hay un reglamento interno de trabajo y no se está cumpliendo, ¿quién lo va a demostrar? Un sistema disciplinario interno. Nosotros tenemos que generar prueba para poder desvanecer todas las pretensiones que el trabajador manifiesta en la demanda, si son ilegales, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque a este principio se le llama la inversión de la carga de la prueba. Anótelo si quiere y cuando no le quede claro la argumentación legal que estoy utilizando, busque la definición hasta que usted lo pueda entender. La inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que al empleador le corresponde probarle al juzgador que todo lo que el trabajador está manifestando no es cierto. ¿Sí? Era un mal trabajador, no cumplía con su jornada de trabajo, el trabajo por el tiempo que ya llevaba laborando, ya tenía un expediente disciplinario interno en donde ya no era posible más tenerlo como un trabajador. Pero eso lo tiene que demostrar legalmente el empleador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es legal y qué no es legal? Claro que existen las prestaciones irrenunciables. Y aquí vamos a regresar a la Constitución. ¿Qué prestaciones legales son irrenunciables? Lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Derecho a la seguridad, artículo 100 de su Constitución. Luego entramos a la sección octava, que empieza del artículo 101 al 106 de la Constitución, del 101 al 106 de la Constitución. ¿Qué dice acá? Del 101 en el artículo 101 dice derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme los principios de justicia social. Y luego viene el artículo 102. Ahí están contenidos los derechos mínimos que la ley le reconoce al trabajador. Por favor, para los que es primera vez que está conmigo, tiene que leer del artículo 100 al 106 y el artículo 102 constituyen esos derechos mínimos irrenunciables, mínimos, aquí en la Constitución. En el Código se amplían, en el Código de Trabajo se amplían. Y ojo, importante, dentro de los reglamentos puedan ser que se creen más derechos. Dentro de los contratos de trabajo también existe la posibilidad que se crean más derechos. Y también, por ahí mencionaron, los convenios internacionales que también vienen a coadyuvar los derechos que ya existen en el país y ampliarlos. Aquí nuevamente los voy a retroalimentar. En la clase anterior hablamos de lo que era el artículo 88, ¿verdad? ¿Qué era el salario? ¿Sí? Vamos a retroalimentarnos. ¿Qué es el salario en nuestro Código de Trabajo? Dice, salario o sueldo es una retribución que el patrono debe
pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. ¿Sí? No dice nada más, no dice de bonos, no dice de un incentivo. Aquí dirá usted, los que defendían esa postura, mire, no dice nada. Ah, bueno, pero recuérdense, Guatemala tiene ratificado convenios internacionales que vienen a coadyuvar las figuras legales que aquí tenemos. Y en este caso vamos a hacer, ya lo mencionaba una compañera acá, mencionaba al convenio 95, compañero, alguien lo mencionó mientras los estábamos, aquí está Lisette, gracias Lisette. Artículo primero, convenio 95 de OIT. Lo vamos a leer rápidamente. Para la OIT hace una definición más amplia y más clara de qué se debe entender de salario. Dice, el convenio 95, artículo primero, salario. A los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación, de cálculo siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal por el trabajador que este último haya efectuado o deba efectuar, o por servicios que haya prestado o deba prestar. Miren, el convenio 95 en su artículo primero redefine totalmente lo que es el salario. Eso es para que nos demos cuenta que si esos bonos, al momento que nosotros en nuestra demanda queremos defender el derecho de nuestro cliente de que no se le pagó de conformidad, no se hizo un debido cálculo en el salario que sirvió para las prestaciones laborales que se le pagaron. ¿Sí? No. Correspondía no sobre el salario mínimo legalmente establecido en el 2025. Ojo, un compañero decía ahí, mire qué pasa, si él tenía un salario variable, porque por comisión. Ah, bueno, entonces déjeme decirle que se establece que se debe de hacer el cálculo de las prestaciones laborales del último salario 6 meses para atrás. Si el salario es fluctuante, entonces se hace un promedio de ese salario que devengó del último mes para atrás 6 meses, igual lo hacen los jueces en los juzgados, para poder obtener ese salario base con el que se va a trabajar el cálculo de las prestaciones laborales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el convenio 95? Darnos herramientas de cómo nosotros podemos darle forma legal a esa pretensión, a solicitarle en la demanda al juez que no se le pagó el salario como las prestaciones laborales de acuerdo al salario que correspondía. ¿Sí? Recordemos que internamente existen reglamentos, contratos, pero estos siempre van a estar avalados y autorizados por la Inspección General de Trabajo.
que en ningún momento van a avalar y van a autorizar un contrato, un reglamento que vaya contrario a las normas establecidas en el Código de Trabajo, en la Constitución, en todos estos convenios internacionales y ratificados por Guatemala. Entonces nosotros como abogados de la parte empleadora, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles esa asesoría legal en donde ellos lleguen estos instrumentos legales. Si hay un trabajador que no está cumpliendo con su jornada de trabajo, que no está cumpliendo con el trabajo que se le solicitó para cual fue contratado, pues hacer un sistema disciplinario interno, llamadas de atención verbal, por escrito, e informarle a la Inspección General de Trabajo. ¿Para qué? Porque nosotros estamos motivando prueba. Estamos motivando prueba a futuro que cuando necesitemos despedir a este trabajador, sea por un despido justificado, ¿sí? ¿Y dónde van a estar esas herramientas? Ustedes ya lo dijeron. Vayámonos al artículo 61. Al artículo 61, ahí vamos a encontrar las obligaciones del patrono. Miren bien todas las figuras que ustedes tienen que saber y entender y analizarlas. Artículo 63. Del 61 al 62 están todas las obligaciones patronales. Y recuérdese, y demás. Aquí es solo el Código de Trabajo. Tenemos que observar la Constitución, tenemos que observar los convenios internacionales, tenemos que observar también los reglamentos, los convenios, convenios internacionales. Recuérdense que hay pactos colectivos en muchas instituciones. Han habido convenios colectivos que también generan esas herramientas legales para que puedan fundamentarse y tienen que observarlas, porque todos esos instrumentos crean mejoras porque están superando lo mínimo establecido en la Constitución y lo mínimo establecido en el Código de Trabajo. Entonces hay que tener presente que hay instituciones que tienen su propia legislación y hay que irnos también a ver lo que ellos tienen. En el artículo 63 tenemos las obligaciones del trabajador. En base a estas obligaciones, nosotros podemos crear sistemas disciplinarios internos para que se cumplan con las obligaciones. Y cuando algún trabajador no está cumpliendo con esas obligaciones, hay que generar prueba para que cuando se dé un despido, sea un despido justificado y haya una herramienta básica para que el empleador pueda defenderse contra la demanda interpuesta. Pero nuestra obligación como abogados es enseñar la legalidad de crear estos instrumentos básicos, ¿sí? Ahora bien, una compañera Scarlett mencionaba ahí, dentro del contrato hay muchos trabajadores que los obligan a que firmen documentos en blanco muchas veces o a que renuncien a las prestaciones irrenunciables, valga la redundancia, ¿verdad? Que renuncien a esa irrenunciabilidad. Pero vamos a irnos, antes de conocer el artículo 12 del Código de Trabajo, retroalimentarnos, porque ya lo leímos, por favor, les voy a suplicar un segundo. Por favor, lean el artículo 106 de la Constitución, por favor, léanlo. Alguien que tome la palabra y lo lea, por favor. Yo, licenciada. Yo, licenciada. Vamos a ver, Eduardo, creo que digo yo primero. Ahí estamos. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva.
serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya tenemos un fundamento constitucional. Ya se dieron cuenta todo lo que dice el artículo 106. A ese último párrafo, por favor, colóquele principio indubio pro operario. Ahí tenemos el fundamento constitucional de donde nace esta protección, esta interpretación. Principio indubio pro operario. Si no tiene su constitución a la mano, miren que ahorita andan regalando constituciones por todos lados. Trate de encontrar una. Porque si la nota en su cuaderno o la nota en cualquier hojita que ahorita agarró usted, créame que a la hora del examen, esa hojita no la va a poder ingresar. Entonces aquí ya estamos viendo uno de esos principios. Ya vimos la norma interpretadora, cómo orientar al legislador. Miren, principio protectorio o tutelar. Aquí tenemos fundamento constitucional. Las reglas de este principio protectorio o tutelar, que es indubio pro operario. Si ya tiene impreso su documento, ya usted, el que ya lo hizo, ahí anótele el fundamento constitucional y así no se le olvida. ¿Sí? Artículo 106 sería segundo párrafo, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí, del artículo 106 de la Constitución, hágale un llamado. Escríbale el artículo 12 del Código de Trabajo. Vámonos al artículo 12 del Código de Trabajo. Ahora sí, Karin, tú habías dicho yo, ¿verdad? Para leer. ¿Tienes tu código a la mano? Sí, sí lo tengo. Por favor, 12 del Código de Trabajo. Artículo 12. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversión de los derechos que la Constitución de la República, en el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Gracias, Cari. Bueno, vamos a leer despacito y con buena letra, les digo yo. Despacito y con buena letra, ¿sí? Son nulos, ipso iure, y no obligan a los contratantes. Todos los actos o estipulaciones que impliquen, subraye todo esto, renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes. Fíjese bien qué peligrosa esta palabra. Mire esto. Y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, en un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera.
¿Vamos respondiendo todas las preguntas que se generaron a un principio? Sí, ¿verdad? Vamos ya dándole forma. Eso es lo que me interesa. Que vayan entendiendo la norma, que vayan aprendiendo cómo pueden ir interpretando los principios, en qué momento ustedes tienen que hacer valer esos principios, en qué momento usted en la demanda va a poder hacer valer el conocimiento y la información que su cliente le ha entregado, y al decir su cliente le digo el trabajador o el empleador. Nosotros como profesionales del derecho tenemos la obligación de saber manejar la norma, la ley, no violentarla, eso es otra cosa, no, saber interpretar la norma. Con nuestro conocimiento e interpretación versados en derecho, nosotros vamos a enseñarle a nuestros clientes, claro, en la realidad vamos a encontrar aquello que dice, mire usted, no le va a pagar nada. Mire, ese trabajador me tiene harto, me tiene cansado, y a ese trabajador no le vamos a dar ni un solo centavo. Pero usted ya le salvaguardó al empleador y le dijo, mire, si no le pagamos sus derechos irrenunciables, está en la Constitución, está en el Código, está en el reglamento, está en el contrato. Mire, el contrato, sí, pero él firmó el contrato y dice que no acepta, que renuncia. Pero usted ya se dio cuenta que en el artículo 12, aunque el trabajador haya renunciado aquí, por escrito, porque usted lo obligó en ese momento, recuérdese que el juez va a pensar, el trabajador tenía necesidad, obviamente llevaba un año ya sin trabajar y aceptó lo que fuera. Pero esto es nulo ipso iure. Y el juez, cuando conozca la demanda y se le presente ese contrato como medio de prueba y diga, mire, señor juez, pero es que él renunció a esa prestación. ¿Pero qué dice la tutelaridad? Indubio pro operario. ¿Qué dice el artículo 12 del Código de Trabajo? Es nulo ipso iure. ¿Sí? Para eso está la Constitución. Y recuérdense, algo bien importante, y miren que hasta a mí me quedó de lección. ¿Se recuerdan que cuando este gobierno empezó, hablaron de los famosos seguros que los vehículos tenían que tener? ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí? Que todos peleamos y alegamos y dijimos que cómo era posible que todos los vehículos tuvieran seguro, que no se cae, que no podíamos pagar. ¿Sí? Bueno, sí se recuerdan, ¿va? Y todos dijimos, ¿cómo se le ocurre a este gobierno aprobar esa ley? Pero miren qué ignorantes todos, y me incluyo. Recuérdense que como ciudadanos de este país, como guatemaltecos que somos, cuando se aprueba un decreto, acuerdos, ¿los publican en dónde? ¿En dónde los publican? Vamos a ver si se recuerda. Un poquito Diario oficial. El diario oficial. Y en otro, de mayor El diario de circulación. ¿Sí? Dime, Victoria. El diario de Centroamérica también, licenciada. Y en otro de mayor circulación, exacto, diario oficial. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué está en norma? Y todavía el vacatio legis, ¿qué es? Ay, Dios santo, ¿qué pasó? Es el tiempo en que tarda en entrar en vigencia. Exacto, gracias, Erika. El tiempo en entrar en vigencia. ¿Y para qué es ese tiempo? Para conocer la ley. No sepan de qué se trata ese acuerdo, esa ley publicada para que sea socializada. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, gracias, Juan Carlos. Exacto, gracias, Vidal. Exacto. Sirve para que nosotros conozcamos la ley. Y miren qué vergüenza. Esa ley fue aprobada hace 25 años.
Se dieron cuenta todos, ¿verdad? Lo que hacía falta era crear el reglamento. Ningún gobierno quería hacerse cargo de crear el reglamento. Él sí vino y lo creó. Pero esa ley ya había sido aprobada hace 25 años. Y eso mismo sucede acá. La ignorancia, pero la ignorancia es una, pero la pereza es otra. Y que no le pase a usted la pereza. Yo le estoy enseñando acá y le estoy con pruebas, le estoy diciendo cómo tiene que estudiar la norma. Le estoy presentando un caso en donde usted se da cuenta cuántas figuras el día de hoy vimos del derecho del trabajo. Vamos a ver. ¿Cuántas? ¿Qué figuras vimos hoy? La tutelaridad, la irrenunciabilidad de derechos. Muy bien. ¿Qué más? Hablamos de salario, hablamos de convenios, hablamos de un reglamento, de un contrato, de un patrono, un trabajador. Dígame si no son figuras que en el derecho del trabajo 1 usted aprendió. Aquí mi obligación es enseñarle cómo se va a desarrollar ese proceso ordinario laboral. Pero aquí solamente estoy calentando motores, retroalimentando lo que usted se recuerde de todas esas figuras. Para que usted pueda saber cómo analizar y cómo interpretar los casos, hágame favor. Desempolve su código de trabajo y empiece a leer qué es salario, qué es indemnización, qué son vacaciones, qué es aguinaldo, qué es bonificación anual, bonificación mensual, qué es un patrono, qué es una demanda. Porque si no, usted me va a oír hablar aquí como lora y no va a entender nada. ¿Estamos? Bueno, ya les queda a ustedes ahí la otra parte. El material está para que lo lean. Me disculpo porque nuevamente me vuelvo a pasar de la hora. Discúlpenme, miren que se pasa el tiempo voladísimo y nunca llego al artículo 15. Pero un minuto, regáleme, un minuto más, por favor. Artículo 15. Miren que siempre me quedo ahí y no avanzo, pero sí tengo que avanzar. Les dije que van a tener su constitución, su código de trabajo, su código civil, su código procesal civil y mercantil, ¿verdad? También los convenios ratificados por Guatemala. ¿Sí? Todos los convenios ratificados por Guatemala. ¿Por qué? Ahora van a saber. Artículo 15. Nuestro código de trabajo en algún momento va a tener vacíos legales. ¿Y cómo los vamos a llenar? A través de todas estas normas supletorias, como es civil, procesal civil, la Constitución, que en algún momento van a llenar esos vacíos. Y si necesitamos tener una interpretación más amplia de alguna figura o algún derecho que nuestro cliente necesita que nosotros lo defendamos, patrón o trabajador, estoy a la mitad ahorita, no estoy parcializada o solo patrono o solo trabajador, no, aquí estamos aprendiendo a interpretar el derecho, es los convenios internacionales. Pero ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo incorporamos? El artículo número 15 nos da esa introducción que podemos hacer y manifestarlo en nuestra demanda. Dice, los casos no previstos por este artículo, por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben de resolver en primer término. Aquí vamos a ponerle número 1, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. Ya los vimos, ahí tenemos el material de los principios, ¿sí? Primero, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. Así nos da la ley el orden. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta los de acuerdo con la equidad
la costumbre o el uso local, o el uso local en armonía con dichos principios. Recuérdense que aquí en la ciudad capital, para los que estamos aquí en la capital, aquí vemos empresas, vemos sociedades, ¿sí? Vemos entidades del Estado, pero allá en el interior, en el campo, hay fincas, hay ingenios, hay otro tipo, hay textileras, hay aporsunil, hay agricultores, en diferentes partes del país, allá en el interior, es otro tipo de trabajo, pero ahí es donde dice, de acuerdo con la equidad y la costumbre del lugar. Recuérdense que tenemos el derecho constitucionario, ¿sí? Ese es el número 3. El número 2, de acuerdo a la equidad. Número 3, de acuerdo a la costumbre o el uso local. En armonía con dichos principios. Y por último, o sea, el número 4, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. ¿Cuál es el derecho común? El derecho interno. Sí. El derecho civil, correcto, el derecho civil. Ese es el derecho común. Entonces, aquí nos da la puerta que podemos, que cuando tengamos ese vacío legal, podemos hacer uso del Código Civil, uso del Código Procesal Civil y Mercantil para poder interpretar la norma en casos no previstos por este código. Que haya un vacío legal, ¿sí? También tenemos el derecho interno, los convenios ratificados por Guatemala, aquí entran ellos también. ¿Estamos? Entonces, este artículo 15 es la supletoriedad o bien integración de la ley o cuando hay un vacío legal. Anótelo escríbalo. No tenga miedo a escribir en su código. Conmigo no hay ningún problema. Escríbalo porque cuando esté en el examen, yo le voy a preguntar sobre el artículo número 15 que me lo explique. Y no que yo no le voy a decir cópielo porque ahí ya está copiado. ¿Para qué la voy a volver a copiar? Yo necesito que me lo interprete. ¿Sí? Si entendió lo que ahorita estoy explicando. Entonces, nos vamos a quedar acá, jóvenes, y lamento mucho de que el tiempo no me abunde, 1000 disculpas, pero en la clase, por favor, en la clase teórica, la otra semana, que no se le olvide llevar lo que ya le pedí. ¿Estamos? Por favor, alguien me está levantando la manita acá. Dime, Vidal, o alguien me levantó la mano. Sí, Vidal, perdón, fue por error. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, buenas noches. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pues aquí nos quedamos. Y si tienen alguna duda, con mucho que me quedo estos 5 minutos para resolverla. Que tengan buena noche, que Dios los acompañe. Feliz noche. Feliz noche.